Hola, ¿qué tal? Vamos con el cuerpo del contenido del texto. Vamos a utilizar el índice para enterarnos un poco de cuál es la estructura de la herramienta y cuál es la estructura de la agamia que la herramienta me refiero al libro, propone, ¿no? Cómo abordar la agamia a partir de, bueno, de cómo se analiza en el libro y cómo contar la agamia también a partir bueno, pues de esta organización. Supongo que estáis viendo, bueno, lo tengo que hacer yo, así que tenéis que estarlo viendo, si no es que no he sido capaz. El índice, lo que no sé es cómo se ve de bien. Ya veis que tiene 3 secciones y 13 capítulos en conjunto. Las 3 secciones son más o menos de la misma extensión. La segunda es un poquito más breve y que la primera sección tiene 3 capítulos, las dos tienen 5. Bueno, la primera sección se llama, como veis, de la rebeldía. Hace referencia a eso que hemos sentido a la hora de buscar la agamia o de buscar salir de la normatividad, ¿no? En el próximo vídeo os contaré un concepto que utilizo ahí, el dilema de la dignidad, para hablar de esa rebeldía, pero bueno, aquí simplemente deciros que la sensación de no poder asumir las características humillantes de este modelo son la fuerza, son la motivación que nos lleva a buscar otra alternativa y eso es lo que está contado o eso es a lo que apela esta primera sección, ¿no? La primera sección en realidad lo que hace es describir ese modelo, describir cómo es la normatividad y dentro de esa normatividad cómo son también las no normatividades que son en gran medida normativas, ¿no? Como son las no monogamias éticas y cómo es la crítica al amor romántico, que en realidad vendrían a hacer progresar hasta la siguiente etapa con un cierto cuestionamiento, pero también ayudando al progreso a la siguiente etapa de neoliberalismo, ¿no? Eso aparece en el primer capítulo fundamentalmente, que se llama Nuestras relaciones. El segundo y el tercero, que son el amor y el gamos, lo que hacen es analizar profundamente esos dos conceptos porque son los que nos van a servir después para plantear la agamia, ¿no? Al final del primer capítulo aparece un epígrafe que plantea la pregunta que es, digamos, la generadora de la especificidad de la agamia como modelo, ¿no? Que es ¿qué necesitamos? El epígrafe nos pregunta ¿qué es lo que necesitamos? No nos pregunta qué es lo que deseamos, ni nos pregunta qué hacer con esto nuevo que estamos haciendo para que no esté demasiado mal, para moralizarlo un poco. No, partimos de un planteamiento puramente ético, ¿no? Nos preguntamos por los principios éticos, nos preguntamos por el objetivo al que queremos llegar y intentamos trazar la línea lo más recta posible en la medida en que eso sea posible, ¿no? Vale, segunda sección. Se entiende como consecuencia inmediata de la primera. ¿Qué necesitamos? Pues, bueno, pues lo que necesitamos pues, es una propuesta tipo agamia, ¿no? El primer capítulo la describe lo que es la agamia y los 3 siguientes analizan o proponen o desarrollan los 3 temas que son de urgencia cuando se establece eso que en la sección, que titula la sección, que es la rebelión. Es decir, nos declaramos en rebelión, pero al declararnos en rebelión se nos cortan los suministros. Entonces, ¿qué hacemos para sobrevivir? Bueno, pues como hemos partido de buenos principios, abordar esos 3 temas, que son el afecto, la intimidad y los celos, nos va a permitir sobrevivir de una manera estable e incluso buena. Nos va a permitir una mejor situación que la anterior y, además, conservarla. Va a ser un espacio suficientemente estable como para que nos planteemos la siguiente etapa. La siguiente etapa nos la planteamos o somos capaces de verla a partir se intenta dibujar en el último capítulo, ese que se llama primera recapitulación. No es un resumen de los anteriores, sino que es un intento de describir en qué consiste la aplicación de esa, digamos, primera etapa de la agamia, ¿no? De aquello que la agamia necesita aclarar y ofrecer de una manera muy precisa para que podamos
vivir en ella, para que no se convierta en lo que se convierte normalmente la aplicación de las no monogamias éticas, que es el polidrama o el drama de todos los colores, ¿no? La agamia, si no está siendo serena, si no está proporcionándonos una vida serena con satisfacción relacional muy razonable, entonces es que algo estamos haciendo mal, no habíamos aplicado verdaderamente esos primeros principios. Bien, y de esta primera recapitulación pasaríamos a la revolución, es decir, a la ampliación de la rebelión a través de todos los ejes de opresión que tienen que ver fundamentalmente con las relaciones, claro, que son el eje de género y el eje de clase. El eje de género nos aparece en el tema de las identidades y el eje de clase nos aparece en el tema de la belleza. Los dos primeros capítulos tratan esos dos temas más aquel en el que la opresión se realiza, que es el sexo, ¿no? Son dos capítulos en los que en el primero se cuentan los temas y en el segundo se proponen las alternativas a ambas. Y por último están esos dos capítulos finales, el 11 y 12, 11 y 12, eso es. El primero es la discriminación relacional positiva, que podría haberse incluido en el tema de la identidad, porque tiene que ver fundamentalmente con el eje de género, pero bueno, como por su especificidad, pues ha aparecido aparte, y un capítulo sobre la crianza donde, bueno, pues ya os contaré lo que cuento sobre la crianza. Y por último, la segunda recapitulación. La segunda recapitulación es muy difícil, es muy complicado hablar de la segunda recapitulación porque sería como describir una especie de utopía, ¿no? Entonces es mejor, en mi opinión, no intentar describir un sitio del que apenas conocemos nada, sino dar algunas descripciones más o menos ficcionadas o con el aroma de la ciencia ficción de cómo se habría transformado, de cómo de profundamente se habría transformado esa sociedad, ¿no? Entonces se dan esas pinceladas. Bueno, seguramente es inútil intentar dibujar completamente o intentar decir a dónde tendríamos que ir de manera muy concreta, de manera detallada. Sabemos a dónde vamos de manera general. Es decir, tenemos unos objetivos éticos y políticos, pero no sabemos si luego vamos a sembrar maíz o trigo. Eso no lo sabemos, ¿no? Bien, pues yo creo que ya está. Espero no haberme enrollado mucho. Ahí pone... bueno, no lo sé. El próximo vídeo lo dedicaré a la primera sección y bueno, pues profundizaremos un poco más en su contenido. Allí nos vemos. Chao.